Bueno, y hablamos del impuesto país, el impuesto que ya desde ayer fue anunciado que bajaba 10 puntos, el impuesto que el propio gobierno había subido en su momento y que ahora anuncia que baja 10 puntos, un impuesto creado por ley, el impuesto país, cuyas siglas son Impuesto para la Argentina Inclusiva y Solidaria, y queremos saber, queremos analizar, y por eso pedimos ayuda a especialistas en la materia para ver cómo afecta esto, cuál es la parte positiva y cuál es la parte negativa de esta baja de 10 puntos del impuesto país. Gustavo Buzo nos recibe en el móvil, así que le agradecemos. Marcelo, vamos con ustedes. Muchísimas gracias, Pauli, tal como lo decías, con el licenciado Gustavo Buzo vamos a estar dialogando al respecto. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué impacto por lo pronto, ya sea positivo o negativo, pero para ir desmenuzando, analizando, genera esta merma del 10% del impuesto país? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola, Paula. Bueno, la verdad que el impuesto país, que era un impuesto muy distorsivo, porque le cobraban, cuando vos querías importar, tenías que pagar un 17,5, ahora lo han bajado. La apuesta del gobierno es que con esta baja contribuiría a bajar la inflación. ¿Sí? Sería la parte positiva. ¿Sí? Te saldría más barato importar y como gran parte de la producción argentina tiene componentes importados, eso se tendría que reflejar en una baja en el precio porque bajarían los costos. Ya varios industriales están diciendo que eso no se va a notar mucho, no va a haber un gran impacto, ¿sí? Ese sería, por decir así, la parte buena. La parte mala es que el impuesto país es una parte muy importante hoy día de la recaudación de Argentina, por lo tanto va a bajar la recaudación. Encima le bajó impuestos a los bienes personales, a los súper ricos, por decir así, si tenés 5 yates te baja el impuesto. Pero si sos jubilado, te baja la jubilación, si sos docente, te baja el salario, te baja la infraestructura pública, la inversión en infraestructura, a los enfermeros, a los médicos también, ¿sí? Lo que quiero decir es que esto va a bajar la recaudación, por lo tanto el ajuste a futuro va a tener que ser mayor, porque dado que ingresa menos, entonces tenés que, para reducir el déficit o para no tener déficit, bajar aún más el gasto en un contexto donde ya no se tolera socialmente el gasto. Esa sería la parte negativa, ¿sí? Esto es que va a obligar a un ajuste mayor y por menor recaudación, entonces va a tener que ajustar más el gasto. Y por otro lado, también sigue perjudicando en esta política que nos está llevando a un industricidio, va a afectar también a las industrias. ¿Por qué? Porque van a ser más baratas las importaciones. Entonces, si, por ejemplo, sos un proveedor de insumos, tenés una fábrica que provee insumos a otra fábrica, bueno, esa fábrica va a tener las importaciones más baratas, por lo tanto puede desplazar a la producción interna, ¿sí? Contribuyendo aún más a la recesión. ¿Sí? Recordemos que este año se pronostica un 3,5% de baja en la economía, la más alta de América Latina. Estamos cayendo más que Venezuela. De hecho, Venezuela está creciendo y tenemos una inflación más alta que Venezuela y que todos los países latinoamericanos. Y el problema es que con esta recesión lo que está aumentando mucho es el desempleo. ¿Sí? Fíjate vos que ya la preocupación no es tanto la inflación, que se ha estancado cerca de un 4%, un piso de un 4%, empieza a ser el empleo, digamos, el trabajo y el desempleo la principal preocupación. Por ahí irían las preocupaciones. Y por otro lado, el gobierno, ¿por qué hace esto? Porque como la gente no quería declarar la importación o pagar la importación porque tenía que pagar el impuesto país del 17,5%, estaba esperando y no estaban declarando las importaciones, estaban esperando a fin de año cuando caía el impuesto país. Por eso el gobierno se adelanta, por la desesperación de dólares que tiene, porque lo que no se ve es de dónde va a sacar los dólares el gobierno para pagar la impagable deuda externa y para cubrir todas las importaciones. Entonces está haciendo coyunturalmente estas medidas para generar una expectativa positiva, pero la verdad que la inversión no está creciendo, ¿sí? La inversión productiva no está creciendo, no está habiendo mayor dinamismo económico y el gobierno apuesta con esta medida centralmente a que bajen los precios. Pero hay mucha duda en el mercado, habrá que ver en los próximos meses el resultado, pero no creo que esto contribuya a bajar los precios globales, el IPC,
porque tenemos una inercia de aumento de tarifas, de nafta y de costos, que lo estamos viendo todo, lo estamos sufriendo todo, tanto los que están en la producción como los consumidores. Así que el efecto neto yo no creo que sea muy positivo, y el problema es que globalmente el diseño de la política es inconsistente, más allá de una medida u otra. Para los importadores es una buena medida bajar el costo de la importación, pero a nivel global, en el contexto global, mayor desempleo. Varios indicadores. Primero, las pymes, que a lo largo de estos primeros 8 meses ya han visto 9.000 pymes cerradas. Ese es uno de los temas, ¿no? Y el industricidio que recién decías. Ayer mismo habló la UIA, la Unión Industrial Argentina, y hablando y defendiendo el RIGI, esta posibilidad de lluvia de inversiones, casi similar a lo que hizo el macrismo, habló de 50.000 millones de dólares. En este contexto, las grandes inversiones, aún siendo lo más extremadamente flexible el gobierno nacional con estas políticas como el régimen de grandes inversiones, ¿qué observa el gran inversor? ¿Viene, no viene, aún teniendo esas facilidades? Mira, la verdad que la inversión extranjera no está viniendo. No tiene perspectiva de venir por la inestabilidad y la inconsistencia del modelo económico, porque no saben de dónde, digamos, nadie sabe, ni el gobierno lo aclara, de dónde van a salir los dólares, porque acá el problema central no es el déficit fiscal, Marcelo, es la ausencia estructural de dólares que tenemos. Entonces, pequeña devaluación que hay o expectativa de devaluación se traslada automáticamente a precio. Por más que digan que no se traslada a precio. Y le pasó a Pratgay, le pasó a Alberto, le está pasando a Javier, por decir así, a Javier Milei. Y la verdad que no están viniendo, y te diría que el RIGI no es para la pequeña y mediana empresa, que de hecho está recibiendo todo este shock negativo de estas políticas económicas. Es un gran negocio para las grandes empresas multi y transnacionales. Fíjate vos que al final el RIGI, ¿quién lo diseña? Los grandes estudios de abogados, que son los abogados de los grandes grupos transnacionales de la minería y de la agroexportación. Ahora, para la industria, cuando vos mirás qué opinan, por ejemplo, digamos, la Cámara de Empresarios Metalúrgicos, la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas, la construcción, etcétera, estamos en una recesión. En los primeros 8 meses de gobierno, el peor primeros 8 meses de cualquier gobierno de que vino la democracia. Mirá que a Macri no le fue bien en el 2016, a Alberto no le fue bien, ¿sí? Alberto Fernández con la pandemia no le fue bien, pero este está empeorando absolutamente todo, y con el RIGI, digamos, es una generosidad absoluta con los grandes capitales. Fíjate vos que ayer el presidente en la Unión Industrial dijo: les quiero llenar el bolsillo a los que ya vienen teniendo una tasa de ganancia extraordinaria, ¿sí? Desde la pandemia hasta ahora han más que duplicado su tasa de ganancia. Pero este es un problema de suma cero, digamos, de la frazada corta. Si se llenan los bolsillos, como se lo están llenando en estos últimos años los grandes empresarios, quiere decir que los jubilados, los trabajadores, la pequeña y mediana empresa, se le está adelgazando el bolsillo, ¿sí? Y la verdad que lo que hace falta aquí es reactivar el consumo para que haya inversión, para dinamizar el mercado interno. Pero el gobierno apuesta toda la ficha a que vengan inversiones extranjeras que traigan dólares, pero las inversiones extranjeras no están viniendo porque observan inconsistencia en la política fiscal, monetaria y cambiaria del gobierno, y no saben qué va a pasar próximamente. De hecho, todos están reclamando una devaluación, que eso se va a espiralizar a precios, ¿sí? Y no se sabe si va a haber, digamos, el que quiere invertir, viene a invertir, pongámosle, trae 200 millones de dólares, porque después va a sacar dólares para llevarlo afuera. Pero como los dólares no están en Argentina, entonces también están retaseando la inversión, solamente que sea tan regalada, que Argentina quede tan regalada como el RIGI. Sí, en el fondo lo que está haciendo el gobierno es entregando todos los recursos naturales a Estados Unidos, Israel y Gran Bretaña.
Fíjate vos que incluso hasta le lleva el oro a domicilio. Antes los piratas por lo menos te lo robaban. Ahora se lo lleva a domicilio y le ofrece condiciones ventajosas a las grandes empresas mineras y extractivistas que no las tienen las empresas locales. Entonces eso está generando además un fuerte conflicto al interior del capital, entre el pequeño y mediano capital con el gran capital que tiene todos los beneficios, mientras a la pequeña empresa, a la pequeña y mediana empresa, como las que tenemos en Río Cuarto y en el sur de Córdoba, se le está achicando el mercado interno porque cae el consumo, por lo tanto no están invirtiendo, no se genera empleo y el poco empleo que se ha generado es muy baja calidad informal. Eso a futuro trae dos problemas. Primero, que pueda haber una crisis cambiaria nuevamente, una corrida cambiaria, que el gobierno ya tiene reservas negativas por más de 5.000 millones de dólares, o sea, no puede afrontar una corrida cambiaria. Esto sería el conflicto por arriba, ¿sí? Pero por abajo ya la gente está muy cansada, se le empieza a granar el apoyo, no solamente del asalariado, el jubilado, que vuelve a recibir otro palazo más de este gobierno, sino también de la pequeña y mediana empresa. Fíjate vos la construcción, la caída brutal de cerca del 20%, sí, que ha tenido la industria este año, en estos 8 meses cayó 16%. Entonces, por más que venga una medida como la caída del impuesto país, es una aspirina para un problema, un enfermo de cáncer, ¿sí? Que necesita otro tipo de terapia, no pequeñas aspirinas que no terminan de mover el amperímetro ni de resolver el problema de fondo, que es el bajo crecimiento, la baja inversión, que lleva a mayor desempleo y pobreza. Encima de todo eso, el gobierno baja los ingresos de los poderosos y les quiere cobrar a los más vulnerables, ¿sí? Por ejemplo, te vuelve a poner impuesto a las ganancias, ¿sí? A la persona que gana, pongámosle 2 millones, por ejemplo, a todos los profesores universitarios, ¿sí? A profesores universitarios les bajó este mes un 15% el sueldo cuando ya hace una década que viene cayendo el sueldo. Eso genera descontento, entonces genera conflicto por abajo, el problema de que pueda haber algún estallido social. Problema por arriba, problema por abajo, y el gobierno intenta buscar medidas para cambiar las expectativas, como es la caída del impuesto país, pero reitero, es una aspirina para un enfermo terminal. Bien, 2024 era un año de interés y 2025 de pago de deuda. ¿Qué se viene? Bueno, se vienen pagos 2025 en adelante, porque recordemos que Macri fundió el país en 2 años. En el 2018 el país estaba fundido, tuvimos que recurrir al Fondo Monetario, ¿sí? Y generó una deuda que muy grande y con un plazo muy corto de pago. Lo que hizo Alberto Fernández no solucionó el problema, lo pateó hacia adelante hasta el 2040. El fracaso de Macri empernó a todos los gobiernos hasta el 2040. De 2025, 26 hasta el 2033 tenemos pagos de más de 15.000 millones de dólares que Argentina no tiene. Eso lo sabe el mercado y el gobierno no está acumulando dólares. Por lo tanto, esto es el mar de fondo que genera incertidumbre. Por eso el riesgo país no cae, ¿sí? Y hay expectativas muy fuertes de devaluación, porque se está produciendo, además de un industricidio, un cientificidio con una desinversión en la educación y en la ciencia y la tecnología, que Argentina, con un país agroexportador, te queda más de un 30% de la población afuera. Un país así políticamente no es viable, porque el principal problema que tiene Argentina es político, porque es distributivo. El tema es que los grandes beneficios que están teniendo las empresas y que le promete este gobierno, tendría que ir inversión, pero lo que están haciendo las grandes empresas es esos grandes beneficios, o bien nosotros necesitamos inversión, estamos por debajo del 15% del PBI en inversión, y necesitamos un 30% por lo menos, como todos los países que se han desarrollado. Y por último, lo que te quiero decir, que este gobierno, como están viendo todos los países, por eso a Milei no tiene buena imagen a nivel internacional, está yendo a contramano de todos los países. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos protegen su industria. Por ejemplo, no le abren las importaciones a China. Por ejemplo, Canadá, Estados Unidos quiere desarrollar y generar trabajo en Canadá y en Estados Unidos, entonces le pone aranceles altos para que su industria pueda competir contra la industria china. Acá estamos haciendo al revés. Todos los países capitalistas desarrollados están tomando medidas totalmente distintas del gobierno,
Y recordemos que este modelo económico, que es muy parecido a Macri, a De la Rúa y a Martínez Dios, de hecho, está haciendo lo mismo que Macri, pero más rápido, y fijémonos lo que ha pasado en estos primeros 8 meses, que es donde tenemos datos. Una recesión que parece que hubiésemos tenido una guerra, una inflación que sigue siendo más alta que la intolerable inflación que teníamos con Alberto Fernández, un aumento de la pobreza tan intolerable, aumentó más de 10, casi 15 puntos de pobreza con la ley en gobierno Macri tardó 4 años, ¿sí? El fracaso del gobierno de Alberto, digamos, dejó la pobreza tan alta como el macrismo, incluso un poquito más, y le está subiendo de forma exacerbada. Y no se ve luz al final del túnel. ¿Por qué? Porque no hay más allá de la fe o de la buena expectativa que tiene mucha gente, yo no puedo criticar la buena expectativa, ¿sí? Pero no hay ninguna condición objetiva. Cuando vos empezás a pensar cuáles son los motores que pueden generar crecimiento para generar más empleo, mayor producción, para generar más exportación y tener dólares para pagar la deuda y para pagar las importaciones necesarias para la producción, la verdad que eso no está ocurriendo y las medidas van a contramano de lo que necesita la producción, el mercado interno y el consumo. Por eso vamos a cerrar un año muy malo, muy malo, empeoraron todos los indicadores y con una perspectiva futura muy incierta porque no tenemos los dólares ni para pagar la deuda externa, si los intereses, no el capital, los intereses de la deuda externa, y no sabemos de dónde van a salir los dólares para comprar las importaciones necesarias. Por eso lo de la baja del impuesto país, pero reitero, es totalmente insuficiente porque el rumbo es equivocado, más allá que tiene algún aspecto positivo, la baja en el precio de las importaciones a partir del impuesto país, pero no termina de curar a este enfermo terminal que con estas medidas vamos directamente al velatorio si seguimos así. Gracias, Gustavo, muy amable. Lamento dar malas noticias, pero bueno, es el análisis de los números y de la situación macroeconómica del país, ¿no? Bueno, Pauli, el análisis, todo lo que ha desmenuzado, en definitiva, Gustavo Buzzo, desde la decisión de ayer de estos 10 puntos, de merma del impuesto país, de 17,5 a 7,5, y bueno, el escenario que se viene. Claro, porque no es solamente el impuesto país, y por eso le agradecemos a Gustavo, es enmarcarlo dentro de lo que es una política, la política de gobierno, dentro de lo cual el impuesto país es una de las tantas cosas, ¿no?, a analizar. Gracias, Gustavo Buzzo, gracias a ustedes, compañeros, y ya retomamos el móvil. Hasta luego. Hasta luego, gracias.